Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este miércoles 11 de septiembre de 2019. Viene con cambios esta mesa porque, claro, estos días el ciclo presidenciables que organizamos con Deloitte ha ido alterando la salida al aire de algunas de las mesas. Entonces, bueno, hoy estamos con Elena Grauert, a quien habitualmente escuchamos en días lunes. Hola, ¿Qué tal, días, Elena? Buen día. Muy bien. Onir Sartú, ¿cómo te va? Muy bien, buen día. Hernán Bonilla. ¿Qué tal, Emiliano? Buen día. Y Edgardo Rubianes. ¿Qué tal? Vamos a hablar de un par de temas que tienen que ver con la campaña electoral. Empezamos con uno de ellos. El Partido Colorado pidió formalmente a la Corte Electoral que le impida al diputado Fernando Amado el uso de la imagen de José Valle y Ordóñez y de la palabra vallismo en sus avisos publicitarios. Recuerden que Amado apoya actualmente la candidatura presidencial del Frente Amplista Daniel Martínez. El Comité Ejecutivo Nacional Colorado solicitó a la Corte que haga aplicar un artículo de la Ley de Funcionamiento de los Partidos que establece que cada partido político se identificará con el nombre que desee. No obstante, no podrá utilizar nombres originales o sus derivados que representen símbolos o denominaciones que puedan confundirse con partidos políticos preexistentes. La nota, firmada por el secretario general, Guido Machado, señala que Amado emplea la palabra vallismo y la imagen de su caudillo en la promoción del lanzamiento de la hoja de votación 9 del lema Frente Amplio. Además, denuncia que en un spot difundido en televisión abierta y redes sociales se incluye la frase «Nos encontramos para impulsar el progresismo y defender el vallismo de Don Pepe». Es notorio, dice el escrito, que José Valle y Ordóñez es la figura más importante de la historia del Partido Colorado y en ese sentido su utilización por otro lema vulneraría un valor muy caro para nuestra democracia como es el de las identidades partidarias. ¿Quién empieza con el tema? ¿La propia Elena? Sí, me parece que me toca. La ¿no? colorada en la mesa. Primero, Amado siempre trata de... Su discurso es criticar a sus antecesores, ¿no? Lo ha hecho dentro del Partido Colorado y ahora fuera del Partido Colorado. Yo entiendo que es un tema muy importante. Para mí, el Valle y la figura de Valle claramente se define con el Partido Colorado, más allá de lo que se diga ideología vallista o la socialdemocracia, que ese fue el gran invento que hizo, o la gran innovación de Valle fue tener una agenda de derechos más avanzada en su historia y tener defensa de lo que hoy después nació la socialdemocracia. En realidad nació después de lo que fue el vallismo. Sí. Entonces, digo, es más ético, me parece, o sería más ético para Fernando Amado decir, bueno, yo sí fui vallista y ahora soy socialdemócrata. Ahora, el vallismo y utilizar a la figura de Valle cuando la utiliza el Partido Colorado y cuando él mismo estaba en el Partido Colorado, cuando ya hay antecedentes que era Baluarte vallista, creo que estaba en el Frente Amplio, se le hizo cambiar por Baluarte progresista, no tiene mucho sentido. Aparte, Amado es un hombre que ha pasado por todas las situaciones, ¿no? Yo que siempre vengo del vallismo y siempre he apoyado el vallismo, él apoyó a Bordaberry, él no votó la ley de aborto, él apoyó la baja imputabilidad, entonces ahora me hace un discurso progresista cuando no fue así su actitud. Entonces, no lo representa ni éticamente. De las últimas acciones de realmente Amado fueron, yo justo estuve adentro del Parlamento, que fue votar en contra de la aplicación de las sentencias del Poder Judicial, con una ley de presupuesto que retrasaba o sea, no les dejaba pagar las indemnizaciones que por derecho tenían los judiciales, y ahora venimos con un discurso progresista que no tiene nada que ver con el republicanismo de Don Pepe ni el liberalismo del Partido Colorado. Así que yo apoyo totalmente. Aparte hay una norma que dice claramente y que utilizar las figuras de Don Pepe es confundir a veces a la ciudadanía. ¿Qué dicen los demás? A ver, Edgardo. Sí. Creo que quiero separar un tema. Uno es el análisis de Amado, su trayectoria política o sus posturas políticas, que es un tema. Lo otro es la posibilidad... Lo que tú decís es que no venga Elena acá a cobrarle cuentas a Fernando Amado. Las cuentas del pasado, de la historia, de las trayectorias,
Es como en múltiples otros casos de gente que se ha cambiado de sector político. ¿Pero decís que se fue de tema, Elena? Algo así. Algo así. Yo lo que yo digo es que es un combo. El tema vallismo, es decir, el vallismo. Por ejemplo, en el año 71, cuando se crea el Frente Amplio, ¿le vamos a prohibir a Michelini hablar de que era vallista? ¿Le vamos a prohibir a Negra Roballo que hable de que era vallista? ¿Le vamos a prohibir al general Sereñi, que si bien no era un representante político, todo el mundo sabe que era un vallista? El vallismo está en el origen del Frente Amplio y es parte de los componentes que dan origen al Frente Amplio. Y es más, debería ser para los verdaderos vallistas un orgullo de que una ideología o una historia política del viejo Pepe sea uno de los componentes que dan origen a nuevas realidades que van más allá de su propio origen partidario. Lo mismo pueden pasarse con gente con el gullonismo, digamos. Hay una transferencia. Hoy mismo a veces se habla de sereñismo de gente que no es frentista. Entonces, digamos, eso es una cosa que parece bastante razonable y que se dé. Pero, el segundo, nadie pone la cara de Sereño. No, el segundo lugar es el uso el tema del no nombre. es tanto el discurso, sino la simbología. Bueno, perfecto, ¿no? Entonces el uso del nombre, de repente eso está bien, acotarlo, y está acotado, y es lo que se hizo anterior. Tú ponías un ejemplo de un sector del frente que se puso vallista, bueno, y fue cuestionado, bueno, eso puede ser un poco más legal del punto de vista que está bien. Pero el otro es la figura, porque yo no puedo hablar, hacer un discurso de Michelini hablando del Pepe Valle sin poder poner la foto del Pepe Valle. No, la foto no la puedes poner. Podés hablar del Pepe Valle, podés hablar de que el primer vallismo significó para el Uruguay una cantidad de cosas, y ahora voy a lo último. El tercer vallismo en Uruguay, y así lo va a decir la historia, dentro de 20, 30 años, es el gobierno de los gobiernos del Frente Amplio durante estos 15 años. Si uno toma la base de lo que es el vallismo en su origen, el papel del Estado, el escudo de los débiles, la preocupación por los derechos laborales y la relación con los obreros, y vemos qué ha pasado 100 años después. La ley de 8 horas en la época del Viejo Valle es la ley de las 8 horas para los trabajadores rurales. Pasaron 100 años para que algún sector político levantara nuevamente y concretara lo que en su origen se hizo en una forma que no incluía a los trabajadores rurales. Por lo tanto, del punto de vista histórico, los gobiernos del Frente, y hoy hay un artículo extenso en El Observador precisamente de eso, que señala que de alguna manera las bases de lo que ha sido el vallismo originario se expresa hoy en lo que ha sido el gobierno del Frente Amplio. No exclusivamente, pero se expresa en ejes del gobierno del Frente Amplio. Que en segundo lugar, el uso de los componentes ideológicos que dieron origen al primer vallismo, que se han retomado a esta altura, no es patrimonio de nadie. Deberían sentirse orgullosos los vallistas auténticos de que esas valoraciones sean tomadas por otros sectores. Y tercero, desde el punto de vista del marco legal, quizás ahí sí donde exista un elemento de decir, y por algo el propio Amado en su expresión dijo, dejamos de llamarnos vallistas orejanos, porque es legal al pasar a irse del frente del Partido Colorado, porque eso es una restricción del punto de vista legal, que entonces nos pasamos a llamar unir. Sí, el escrito del Partido Colorado agarra en Orsay a Fernando Amado, porque cita unas declaraciones de Amado en Montevideo Portal en marzo de este año, en las que, por lo visto, le asignaba valor a la ley esta que impide el uso de símbolos de otras corrientes, ¿no? Le pregunta el periodista qué pasó con vallistas orejanos, el nombre, ¿no? Duró poco como agrupación política. Y contesta en marzo, Amado, duró poco porque nos cambiamos de partido. Si pudiéramos haber mantenido el nombre, de repente lo hubiéramos mantenido. Pero hay un tema legal, y creo que está bien, que implica que tú no podés utilizar una palabra o hacer mención a una figura históricamente vinculada a un partido si no estás dentro de él. No podíamos usar la palabra vallistas fuera del Partido Colorado. Entonces teníamos que cambiar el nombre y aprovechamos, nos vino bien, porque nos permite presentarnos en nuestra nueva versión fuera del Partido Colorado y dentro de una coalición de izquierdas nueva. Está bravo el archivo de Amado. Creo que comparto lo que decía Edgardo sobre el tema legal, ¿no? Hay evidentemente disposiciones razonables sobre el uso de
para los lemas, los sublemas, el uso de algunos términos que están asociados a los partidos, que me parece que está bien, porque si no se mezclaría mucho, sería más complejo, más cambalachesco las denominaciones de los sectores de los que ya son. Entonces, ahí hay una cosa razonable, y yo comparto lo que dice el archivo de Amado, ¿no? De que hay una razonabilidad en la ley que establece el uso de esos términos. Creo que el debate de fondo también es el que planteaba Edgardo, de la disputa por el vallismo, ¿no? Por el espacio que representa el vallismo en la política uruguaya, en la cultura uruguaya. La inmensa mayoría de los uruguayos en alguna medida se identifican con el vallismo. Entonces tiene sentido esa disputa político-electoral, porque es una pecera grande para pescar. En términos culturales, de cosmovisión del uruguayo, la mayoría está ahí. Entonces es razonable que eso suceda. Creo que es una disputa bien interesante, que muestra alguna cosa que a veces pasa desapercibido, que es cierto solapamiento de ideas que hay entre el Frente Amplio y el Partido Colorado, ¿no? En estas cosas más, esta apelación más histórica a algunos valores, y que se pelean si el Frente Amplio es el tercer vallismo, o ¿qué elementos hay para agarrarse de eso? Yo creo que, por un lado, es cierto que el Frente Amplio en sus gobiernos ha retomado alguna agenda que en alguna medida puede asociarse a ideas del primer vallismo, del segundo vallismo, ¿no? Esta cosa más estatista, más con un rol más activo del Estado, que a mí me parece que es muy mala, pero entiendo que la reivindiquen como algo, como parte de herencia vallista. Muchos historiadores hacen el énfasis en el sentido, aunque la nota del Observador está media sesgada con historiadores de izquierda. Estás refiriéndote a la nota esta de página 3 hoy en el Observador, que recién era mencionada por Edgardo. Sí, allí citan, en ese análisis que ahora está cuestionando Hernán, allí citan, por ejemplo, de Masi a Aldo Marchesi, claro, y a Carlos de Masi, ¿no? Claro. Pero creo que y también me parece que tiene sentido la reivindicación del Partido Colorado, de que esto no puede ser el tercer vallismo, porque le faltan lo que ha dicho Sanguinetti, de lo que defienden la dictadura de Venezuela no pueden ser vallistas, el vallismo tenía un componente republicano, yo qué sé. Pero creo que también hay los partidos son partidos de masas, el Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Nacional. Entonces, a veces las definiciones ideológicas se vuelven un poco complejas. Y también el Frente tiene algunos problemas ahí con esa definición de vallistas, socialistas, demócratas cristianos, ¿no? Muchas cosas juntas. Y el Partido Colorado también, con ser vallista, ser liberal, el vallismo, el primer vallismo, el vallismo de Jorge Valle, ¿no? ¿Cómo se compatibiliza eso? A mí me gusta mucho más el vallismo de Jorge Valle que el primer vallismo. Pero creo que es un debate bien interesante el tema de las identidades culturales de los partidos, y creo que es un debate válido. Bueno, yo creo que realmente esto se puede analizar desde el punto de vista formal, en cuyo caso creo que tiene razón el Partido Colorado, ¿no? Es decir, bueno, si evidentemente la figura de Valle ha estado siempre identificada con el lema Partido Colorado. Valle, don Pepe Valle era profundamente colorado. Además de vallista, era profundamente colorado, siempre lo dijo 1000 veces. Ahora, yo me pregunto hasta dónde es posible, digo, esto ya es fuera de lo formal, digamos, ¿no? Yendo al fondo del asunto, hasta dónde es posible o es válido el uso 100 años después de la muerte o 90 años después de la muerte de una persona, que unos y otros se sigan atribuyendo. No lo digo solo por Valle, lo digo por cualquier otra personalidad. Es decir, ¿quién sabe qué diría don Pepe Valle si estuviese vivo y tuviese que decidir políticamente algo en el Uruguay del 2019? ¿No? Nadie lo puede saber. Es una tradición que alguien el lema queda con la figura, pero ¿quién realmente refleja lo que ese hombre habría hecho en esta circunstancia? Es dudosísimo. No tiene solución, además, porque tampoco los herederos lo saben. O sea, no es cuestión de preguntarle a sus herederos qué habría hecho el nono. Por suerte es así. Por suerte, claro. Así que bueno, si no sería terrible. Tenemos que tener claro que estamos partiendo de un uso de una imagen de la cual podemos tener muy serias dudas sobre cuál es su relación con lo sustancial, ¿no? La otra cosa que me parecía interesante reflexionar es,
muchas veces se dice que el vallismo, es decir, el Frente Amplio ha ocupado el espacio del vallismo, lo cual, digo, puede ser cierto desde el punto de vista del sector humano o el sector social que lo apoya, ¿no? Hasta cierto punto. Ahora, si uno mira en cuanto a las políticas llevadas a cabo, yo tengo mis muy serias dudas, ¿no? Digo, si uno mira, por ejemplo, el Frente Amplio, más que configurar nuevos derechos en materia laboral, lo que ha hecho es extender a sectores que estaban inexplicablemente excluidos, extender cosas que había hecho Valle. Digo, ¿no? Es decir, la ley de 8 horas, por ejemplo, para los trabajadores rurales y las domésticas, es la extensión de un derecho que se cae de maduro, que tenía que estar, sin alusiones a Venezuela. Después, en cuanto a la legislación laboral, yo creo que Valle hizo legislación laboral. El Frente Amplio lo que ha hecho es negociar con los sindicatos, que no es lo mismo, ¿no? Es decir, una cosa es un marco, si uno lo compara con 100 años de distancia, bueno, ¿cuáles son los nuevos derechos o las cosas nuevas que ha hecho con respecto en materia laboral? Y es más bien pobre, ¿no? Comparado con lo que significó el primer vallismo. No sé, digo, esto lo venía pensando, ¿hasta dónde podemos usar las figuras? O más diría, o en qué medida no son patrimonio común de todo el país, ¿no? Es decir, que creo que es un poco lo que estaba detrás de lo que vos decías, ¿no? Es decir, ¿quién no es vallista en el Uruguay? Digo, Hernán Bonilla levanta la mano. Pero no es cierto, no es cierto. Quedó clarísimo en su intervención, además, ¿no? Quedó clarísimo recién cuando habló. Todos somos ambientalmente... Vos dije no, que sos puro a ver, un puro antivallismo, por favor. Salabismo puro, así. Dios me libre. Ahí está una de las bases, ¿no? Dios me libre, dijo mucho. Pero para mí que lo dijo con minúscula. Es un terreno de disputa en esta campaña electoral, ¿no? Efectivamente, el del vallismo, algo ya mencionaron ustedes, pero piensen, por ejemplo, cómo desde el Partido Colorado se da como un hecho que en comicios anteriores hubo muchos vallistas, ciudadanos vallistas que se volcaron al frente, sobre todo por el lado de Astori, ¿no? Por el lado de Astori, el Frente Liber Sereñi, etcétera. Y ahora estarían abandonando el frente, atraídos por una opción como la de Ernesto Talvi, que fue la que ganó en el Partido Colorado, ¿no? Ahí ven un juego, y desde el Partido Colorado se machaca mucho por ese lado, se tiende a mostrar, a denunciar la debilidad en la que estaría quedando Astori hoy en el Frente Amplio, como para insistir, muchachos, ustedes que se fueron, que se volcaron y creyeron en el vallismo dentro del Frente Amplio a través de Astori, miren que ya no van a tener posibilidades, que ese sector ya no va a tener peso, vuelvan, porque además ahora está Talvi que reivindica el vallismo. Ahí ven una línea. Ahora aparece Fernando Amado, ¿no? Ubicado de manera destacada dentro del frente, tratando de cosechar o de recuperar una parte de esa fuga, etcétera, ¿no? Pero no solo los llamados, todo el programa al frente. Vale. Toda la discusión sobre el tema del Estado y el papel del Estado y cómo jugar, que ahí entiendo que Hernán está en una posición distinta, pero y es muy válida, pero... No sé si eso es del primero o del segundo vallismo, en cuanto al papel del Estado, ¿no? O sea, yo creo que Valle reivindicó muchos derechos, pero fue mucho más estatista Luis Valle y aparte tiene que ver con las épocas, y con las vivencias y con la evolución incluso de los servicios. Pero si uno piensa en la nacionalización del ferrocarril, de los seguros, nos lo dieron, ¿no? Había que tomarlo porque el ferrocarril los ingleses lo abandonaron. Bueno, pero quiero decir, en esto me parece que es una cosa interesante, es decir, para don Pepe Valle el Estado era un instrumento de definición de políticas, de cambio y de implementación de un modelo, y lo fue igual o más para el segundo vallismo, ¿no? No es para nada lo que pasó, lo que significa el Estado para Jorge, lo que significaba el Estado para Jorge Valle. Jorge era mucho más liberal que su papá. Por eso digo, el uso del y Talvi lo mismo, es decir, no son estrictamente, no tienen en ese aspecto una actitud vallista, digamos. Esto lleva a una discusión mucho más profunda que es complicada, porque en realidad
el papel del Estado hoy, yo creo que ninguna ideología, ni los más liberales ni los más estatistas la discuten. Es fundamental el papel del Estado. Hasta la otra vez decía, el propio Adam Smith defendía al Estado como regulador del propio mercado. O sea, el Estado es sumamente importante y siempre lo va a ser. El tema es qué Estado queremos o cómo lo queremos. ¿Y para qué lo queremos? Bueno. Si ese Estado es al servicio de la ciudadanía, en cumplimiento del Estado de Derecho, no un Estado todopoderoso, un Estado que sea igualitario con los ciudadanos, o un Estado que haga cualquier cosa. Claro, los liberales... Diferencia del vallismo, el vallismo lo que entiende es que el Estado está en un mismo plano de igualdad con el ciudadano, más allá de su poder para instrumentar cosas. Y que ¿quién se lo da el poder? La ley y el poder legislativo. Eso es la república. Bueno, está bien, digo, en términos teóricos está bien. Decir que el Estado en el Uruguay está a la misma altura que los demás habitantes... los derechos tienen que estar lo mismo. Deberían, pero todos sabemos que el poder de imperio vaya si funciona y que el peso del Estado, cuando te enfrentás con un Estado en cualquier cosa, sentís todo el peso del poder económico y político del Estado. Algunos aportes de los oyentes. Fernando dice, ojo, Herrera y Roxlo presentaron un proyecto de ley de 8 horas que no prosperó años antes de la promulgación de la ley de 8 horas. Es sabido. Lo acabo de leer antes de venir para acá. Es sabido. Bayar y Nahum el libro, y demuestra de que en realidad ese proyecto no era para nada avanzado para los temas de legislación obrera. Bueno, no sé, para los años que se aprobó, el creo de Herrera, que sí, porque ese no, el de Valle sí, el de Herrera, el que plantea, indica el blanco Herrera que había presentado, y lo acabo de leer hace 20 minutos. Pero digo, además, una cosa es presentar un proyecto y otra cosa es implementar una política real, ¿no? Después, Oscar pregunta a Hernán, con esa postura que ha manifestado, con esa distancia tan grande con el vallismo que expresó hasta físicamente, que cree tener Bonilla. Creo. ¿Cómo piensan formar una coalición de gobierno? Y problema de lo que hacen política. Yo estoy opinando. Es la ventaja de no hacer política. Yo creo que hay una cosa que decía Onir que es interesante y yo comparto, que es, en términos de reformismo, evidentemente el primer vallismo fue mucho más exitoso que los gobiernos del Frente Amplio. Hubo una agenda tremendamente ambiciosa que se llevó adelante con éxito. En términos políticos, en términos culturales, en términos de que sin duda la identidad vallista es una parte grande de la cultura y de la identidad uruguaya. Entonces, una cosa es que a mí me guste más o menos, otra cosa es reconocer un hecho. El vallismo es muy importante para Uruguay, es una tradición riquísima en la historia uruguaya. Ahora, yo no puedo dejar de señalar que el Uruguay, que tenía un ingreso por habitante igual al de los países del primer mundo, ese es fin del siglo XIX. El Uruguay, a mitad del siglo XX, tiene un ingreso por habitante que era la mitad del de los países del primer mundo. El Uruguay hoy tiene un ingreso que es un tercio del de los países del primer mundo. Algo mal estuvimos haciendo en los últimos siglos largos para que hayamos estado en una posición de privilegio y nos hayamos ido alejando cada vez más de eso. Lo dejo para la reflexión de los oyentes. ¿Y tú tenés una respuesta? Sí, que abandonamos un modelo liberal que era bastante exitoso. Oyentes, sigo con los oyentes. Juan plantea esto, bien provocador. ¿Hay algún caso de vallista colorado que haya emigrado al Partido Nacional? ¿Hay algún caso de un wilsonista que haya emigrado al Partido Colorado? Sí, hay casos. Mi hipótesis es que el Frente Amplio es la síntesis del progresismo nacional históricamente dividido. Sí. Digo, yo creo que hay casos, hay casos hay idas y vueltas de todos lados, porque la gente no es estática, y como decía bien venir, ¿qué pasaría si Valle estuviera hoy? No hay una historia contrafactual, y por suerte como no creo en la monarquía, evidentemente yo estoy convencido que se daba de baja el Partido Colorado y del Frente Amplio. Y les prohibía el uso del nombre. Que seguía siendo Colorado. Se hacía la Unión Popular y decía, no lo creo. Murió Lenin.
Lenin decía, como escribió el viejo Valle en el diario El Día, cuando murió, de pie murió Lenin, el editorial del Día. Mirá. Así que probablemente, capaz que estaba con la Unión Popular, decís tú. No creo. No creo. Hay una diferencia igual. Para mí que votaba anulado. En las migraciones entre los partidos, ¿no? ¿Dónde son los movimientos? ¿Cómo se están yendo? Probablemente hoy haya votantes frente amplistas que eran votantes colorados o de afinidad colorada que están volviendo al Partido Colorado. Probablemente se esté dando eso. Hay muchos, sí. Que tiene que ver, como decía vos, Emiliano, con el debilitamiento del astorismo, con un frente donde los sectores radicales ganan peso. Ahora, en términos de figuras políticas, está claro que una cosa era el Frente Amplio que sumaba a Selmar Michelini, otra es el que sumaba a Fernando Amado. Sí, pero digo, yo no quiero discutir el tema Amado nuevamente. Es malísimo. ¿Qué individuo malo el tema es si Amado tiene derecho o no en una eso estábamos discutiendo. En una asociación de progresismo utilizar la imagen del Pepe Valle cuando es un vallista, se define de esa manera. No ubica su nombre dentro del lema como grupo político, como dentro del grupo político, y utiliza la imagen del viejo Valle. Podemos me parece que es muy válido. De si Amado es vallista. Eso lo hay que discutirlo. Si Sanguinetti es vallista, también podemos discutir. Es re vallista. Sí. Ya volvemos, ya seguimos en la tertulia de este miércoles. Atención. Tuve la pausa y algo de tiempo entonces para revisar más mensajes de oyentes. Y me encuentro con Hernán, de Bruno de San José. Dice, la diferenciación entre el nivel de ingreso de los habitantes del primer mundo y nosotros no se debe tanto a lo que hayamos hecho mal, sino a lo que ellos hicieron mejor. Europa no es tan liberal. Que no se equivoque el contertulio. Los mejores países europeos son socialdemócratas, señala. El tema da para largo, pero los países más ricos del mundo son los más liberales, incluidos los escandinavos, que tienen mercados competitivos hasta en la educación, la salud, son países muy abiertos al libre comercio. Finlandia no. Sí, es un país es muy abierto. En la salud nada, todo salud pública. Y en la educación también. Educación Es toda pública. Y tienen estados grandes, pero uno mide los índices de libertad económica y tienen puntajes altísimos, los países escandinavos incluidos. Uruguay también, ¿eh? En el ranking, ¿cómo andamos? Bueno, en el último ranking, ¿eh? Eso el ranking. No lo hacemos nosotros. Sale mañana el de este año. No, ¿cuál? El de Fraser sale este año.